Buenos días, agradecemos a los presentes por participar en este conversatorio, recordándoles que por ser un conversatorio es un ida y vuelta, intercambio de opiniones y preguntas, así que no va a ser un monólogo, es una conversación, es una charla, o como dicen en el Fardo, es un chamuyo. Hace muchos años teníamos como forma de vincular Concepción del Uruguay y Paysandú, Concepción del Uruguay, una lancha. En el año 1962, un grupo de jóvenes utilizó esa lancha, vino a Concepción del Uruguay y tuvo un relativo éxito. Se trataba de los Blue Kings. Más adelante fueron conocidos como los iracundos. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque el relacionamiento que existe entre la ciudad de Paysandú y la ciudad de Concepción del Uruguay tiene muchos años. Podríamos incluso llevar el tiempo a cuando la tercera defensa de Paysandú, la participación de los entrerrianos, y destaco la figura de Lucas Piris, que murió en la defensa de Paysandú. El 9 de abril, al finalizar la 56ª semana de la cerveza en Paysandú, cerraron los iracundos. Y la composición de los iracundos era con muchos músicos uruguayenses. Por lo tanto, el vínculo que existe entre Concepción del Uruguay y Paysandú es mucho más amplio. Así que no es casualidad que iniciemos esta charla con el profesor Pedro Rusi en Concepción del Uruguay. Posteriormente, en la organización trataremos de estar en la ciudad de Colón y luego en Paysandú. ¿Cuál es el temario que vamos a tratar hoy? Pedro nos va a comentar. Bien, entonces comenzando y bueno, agradeciendo a todos, ¿no? y a todas por acompañar y por estar y por permitir esta posibilidad también, ¿no? Y agradecer la invitación de Marcelo y del Círculo también, ¿no? De la oportunidad del Círculo de Periodistas, la oportunidad de estar compartiendo, ¿no? con gente que se interesó por la propuesta, por el tema, ¿no? El tema era bastante, conversamos eso también con Marcelo, y el tema es bastante ambicioso en cuanto a lo largo, más que un tema era un párrafo, ¿no? Pero era intencionalmente un párrafo. No es que se puso un título largo porque sea un título largo, sino que la idea fue poner una propuesta que se puede dividir en dos momentos o en dos título y subtítulo, pero la idea es que esto que está como título sea una propuesta de por dónde ir y por dónde ir pensando. Y el tema que era ¿no? Saturación informativa, estrategia, táctica o consecuencia, las TICs, ¿no? Que son las tecnologías de información y comunicación, desafío analítico, aceleración informativa como efecto de cama de Proust, ¿no? Cama de Proust. Y ahí hay eso como un tema, ¿no? Por eso es que es un título, pero es un título tema, ¿no? Como mencionaba anteriormente, como una idea de por dónde podemos caminar, dependiendo, tal vez pueden ir surgiendo ideas, pueden ir surgiendo cuestiones. Me parece que esa es la idea del conversatorio que mencionaba Marcelo y que mencionábamos justamente cuando me hicieron la invitación, que me pareció bueno hacerlo por ahí. Rápidamente me pidieron que haga... Sí. No, permítanme que pases esa, para que ellos te conozcan un poco más. Agradecer a Jimena, que es la camarógrafa, perteneciente al Círculo. Gracias. Se encuentran de la ciudad de Paysandú Walter Barrios, que es un comunicador, Danilo Tejera, que es un referente barrial, y por supuesto, acompañando a Pedro, a Sol y Sombra, Delia, la esposa, y Kiara. Entonces, cuando hablamos de Pedro Rusi, hablamos de una larga trayectoria. Le conocemos como profesor en la Universidad de la República y
me corresponde decirte, Pedro, que bienvenido a la tierra de los campeones mundiales. Y es verdad. Y espero que los orientales sean tan ilustrados como valientes. Así que, tu currículum sería... No, un poco para localizar también, ¿no? Bueno, yo, por cuestiones de la vida que nos van llevando a varios espacios, bueno, yo soy de Uruguay, soy de Paysandú, pero después, bueno, yo en el ámbito de la comunicación tengo la maestría en comunicación y el doctorado en comunicación, la maestría en semiótica y el doctorado en área de estudios en los medios de comunicación, los procesos de mediatización, que voy a hablar un poco de esto. Después del doctorado, el postdoctorado en filosofía, ¿no? Entonces, pero siempre he estado trabajando desde mi formación de grado, que es la educación, ¿no? Pero siempre he estado preocupado por cómo vamos configurando nuestras formas también de pensar y nuestras formas de entender el mundo donde estamos, ¿no? Siempre una preocupación, sea desde la educación, sea desde la comunicación, desde la semiótica y desde la filosofía, y preocupado por entender la comunicación no exclusivamente a los medios de comunicación, sino la comunicación como un proceso social, ¿no? Un proceso social en los cuales dentro de esa sociedad están los medios de comunicación. Un poco vamos a tocar bueno, yo soy docente en la Universidad de la República, en el CENUR Litoral Norte, en la ciudad de Paysandú. Lo que el CENUR Litoral Norte es cuando se amplía la Universidad de la República al interior de Uruguay, se hacen varios centros universitarios, lo que sería en otros países como campus, ¿no? Pero Uruguay no tiene campus, ¿no? Como campus, la lógica de campus. Y entonces hay uno que es el CENUR Litoral Norte, justamente toma todo el litoral, que es Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro. Entonces ahí se configura uno de los CENURes, uno de los centros universitarios, en el cual somos docentes ahí, dentro de la Universidad de la República, pero como si fuera en ese campus, como si fuera campus, pero es el CENUR Litoral Norte. Y bueno, pero yo vuelvo a Uruguay después de estar bastante tiempo, unos 20 años en Brasil, como docente, como terminando el doctorado y eso, pero después como docente, como investigador en la Universidad de Brasilia, 13 años en la Universidad de Brasilia, como docente e investigador en el grado y posgrado de la Facultad de Comunicación. Entonces, lo que estoy viviendo ahora es una de las tantas migraciones retornando, que también es otra forma de migración porque nunca se vuelve al mismo lugar, ni sea la misma persona, y los lugares son los mismos, ¿no? Y es todo un proceso que hace parte también de esto, ¿no? que me preocupa, y cuando digo me preocupa no de mal, sino me preocupa en el sentido de que me motiva a ir pensando que es cómo vamos configurando el mundo, ¿no? Y el mundo nos va configurando, ¿no? Entonces, y por eso cada vez me parece importante hacer estas discusiones sobre, en este caso, sobre cómo los medios de comunicación, pero no solamente los medios de comunicación, cómo la saturación informativa juega un papel en todo esto, ¿no? Entonces, y para cerrar esta presentación, bueno, yo después retomo esto de la saturación informativa, pero también coordino grupos de estudios, de investigación, y bueno, soy director del Centro Internacional de Semiótica, Estudios de Semiótica, el CISECO, donde hay gente de Brasil, bueno, yo de Uruguay, de Argentina, y uno de los que inicia esto fue el Liceo Verón, el Liceo Verón, que fallece en 2014, referente también de la semiótica y de los estudios de comunicación y de mediatización y bueno, de varios puntos dentro de esta área, que es uno de los que va a construir, a fundar de cierta forma este centro internacional de semiótica, que tiene como casa Brasil, digo, pero es un lugar que hay, el Liceo
Perón le gustaba mucho ese nombre. Entonces, y hay una relación muy fuerte con Argentina desde esta perspectiva, con varios profesores y profesoras, investigadores también, de las diferentes universidades, que tienen una relación muy linda, muy interesante a partir de este centro de semiótica. Digo, pongo esto porque también me parece que es bueno mencionarlo de la relación esta con Argentina, más allá de que al haber nacido y vivido en Paysandú, para nosotros ver los canales, cuando todavía estaba la televisión abierta, veíamos muchísimo, el contacto con nosotros teníamos con el mundo era a través de Argentina y no a través de los canales de Uruguay, porque no llegaban los canales de Montevideo por televisión abierta, cuando teníamos que mover la antena, ¿no? Para ver si... Pero nosotros a través de ustedes. Sí, Concordia a través de Salto igual. Y nosotros a través de Paysandú y de Frailejo. Mirá. No veíamos, muy poco veíamos canales de Buenos Aires, porque llegaba así llovido, pero Paysandú y Frailejo nos íbamos a dormir con eso. Mirá. Y nosotros de Salto, Concordia a través de Salta, claro. Claro, y nosotros era... empezaba a las 5 de la tarde. Claro, y claro, empezaban los horarios que no había 24 horas. No, Bastante de claro, se llegaba a las 12 de la noche. Claro. Y la radio, en épocas de dictadura, podíamos escucharla solamente en Radio Colonia, porque las radios argentinas estaban intervenidas, y nosotros nos enterábamos de los sucesos argentinos a través de Radio Colonia. Eso fue fuerte, sobre todo durante la guerra de Malvinas. Claro, también. Informando a través de medios uruguayos. Mirá, se hacían la vuelta por Uruguay. Que nosotros suponíamos que era la verdad, que claro. en realidad intuíamos que nos estaban, no sé si yo estaba en el profesorado en esa época, en el 82, estaba en el segundo, tercer año de profesorado, pero pensábamos que nos estábamos escuchando, escuchábamos a los uruguayos y era claro. otra cosa. Era otra, sí. Claro, interesante. Nosotros teníamos hacíamos interesante esto, ¿no? O sea, daría para otro conversatorio, porque es claro, es la construcción de uno a partir de la lectura del otro, ¿no? O sea, y en estos contextos, ¿no? Porque era tanto contexto de dictadura o postdictadura, 82 ahí, ¿no? ¿Ustedes ya estaban en democracia? No, yo de 85. O sea, era dictadura, pero la transición, o sea, ya se estaba como aprontando, ¿no? Eran momentos de transición, pero momentos más intensos también, ¿no? Porque los momentos de transición son los momentos de más intensidad. Y entonces es interesante esto, ¿no? Cómo que hace parte de algunas de las cosas que vamos a conversar, pero justamente, o sea, la construcción de uno a partir, y este tema que tú decías, lo de la verdad, ¿no? Cómo la verdad se localiza en esto, ¿no? Así, cuando lo que nos contaban era, la verdad venía de ahí, ¿no? Y se suponía, ¿no? Y ahí es un tema muy interesante esta, ¿no? O sea, la lectura, ¿no? Porque para nosotros, claro, cuando, ¿no? La guerra de las Malvinas fue muy fuerte y teníamos determinadas noticias que después, cuando uno va creciendo y vuelve a esos registros, va entendiendo por dónde venía la mano, por ejemplo, de 60 minutos, ¿no? Digo, para que, ¿no? Cuando Gómez Fuentes o Nicolás Casanceo y todo esto, ¿no? Por dónde venían las noticias, ¿no? Que eso no llegaba, porque claro, nosotros teníamos las noticias, es interesante, nosotros teníamos, ahora no estamos yendo un poco del conversatorio, no estamos yendo del conversatorio porque hace parte de esto, pero nosotros teníamos las noticias de las Malvinas, en el caso de Paysandú, por los canales argentinos, porque a nosotros no nos llegaban los canales de Montevideo, o los canales de otro lugar, o los de Paysandú, capaz más los de... Pero Montevideo tenía retransmisión de Montevideo con ese informativo. Claro, pero digo en el sentido, tenía, pero como más fuerte, ¿no? Como más presencia. Lo que veía era ATC. Sí. ATC. Y a veces agarrábamos el canal 9, dependiendo si había nubes o no. ¿Ah? Libertad, canal 9 Libertad, la palomita y... Canal 9, Eran los canales del gobierno. Claro. Se veía lo que la dictadura quería. Claro, totalmente. Normal, era un hombre de la
duro. Claro, claro, Entonces, sí, o sea, ¿qué veíamos en realidad? claro, totalmente. Yo quería entender lo que TV Río, Canal 3, TV Río, ¿no? Que era el Río de los Pájaros, ¿no? El canal Claro. retransmitía cosas de Montevideo pero claro, no tenía tal vez la fuerza de eso, de esto que venía como ATC, ¿no? Que mismo estaban los horarios de los dibujitos. Entonces, y venir yo me acuerdo de ver las publicidades, ¿no? El otro día estábamos conversando, ver las publicidades de Argentina, estoy hablando de publicidades o de figuras como Clemente, ¿no? ¿No? Publicidades como el Boligoma, la leche chocolatada, ¿no? Estoy hablando de esas cuestiones y a veces cuando pasábamos a Colón o veníamos para acá y encontrarnos con esos objetos, ¿no? Yo hago un estudio sobre eso, encontrarnos con estos objetos en el supermercado era encontrarnos con un mundo que en un momento era lejano, ¿no? O sea, entonces era tener contacto con el mundo. ¿No? Llegar al supermercado y encontrarte con la Titi Rhodesia, ¿no? Las galletitas Titi Rhodesia, ¿no? Estoy aprovechando acá que estamos todos en la misma generación de las publicidades, ¿no? Entonces, es interesante esto, cómo se va construyendo construyendo la percepción social, ¿no? De lo que somos y de lo que es el otro también, ¿no? Lo que era, pero digo que es un tema muy que toca lo que estábamos proponiendo para hoy, pero y que abre otro conversatorio de las construcciones, ¿no? Especialmente en la cuestión de fronteras, cómo vamos construyendo. Pero sí. Yo me acuerdo así, el canal 9 se veía según subir al techo y correr la antena. Subir al techo y correr la antena y según las nubes, ¿no? Y me acuerdo de Función Privada, por ejemplo, ¿no? La película, ¿no? Rómulo Berruti, ¿no? Función Privada, Rómulo Berruti y era interesante, ¿no? Ver cómo dentro de un programa se tomaba la ginebra Bols y se tomaba el whisky y se iba todo y hacían los análisis de películas. Ahora, detrás de todo eso hay otra representación aún más poderosa, pero casi invisible, que es que desde la supuesta verdad venía de la cultura por ustedes, añorábamos ver Paysandú y nosotros, Buenos Aires. Claro. Pero porque, somos del litoral, ven la verdad contada desde Buenos Aires. Claro. Ustedes desde Montevideo, Claro. o sea, ellos serían la metrópoli del saber, de la verdad, de la construcción de lo que está pasando. ¿Y por qué nosotros no sabemos, por ejemplo, la Martina sabe la cantidad de soldados de Claro. Sí. O sea, detrás de eso hay otra cosa mucho más Totalmente, poderosa, que es la sí. historia contada desde la metrópoli. Sí, totalmente. Las imágenes que nos daba la Sí. metrópoli. Jimena, Jimena, Sí, te preciso. sí. Ha sido. Que vaya. Bien, entonces, me parece, esas son construcciones bien interesantes, ¿no? O sea, la cuestión de la metrópolis, ¿no? Y cómo el tema de la metrópolis entra en muchas de las cosas que vamos a hablar, no tocando ese tema, pero sí en espacios de referencia, ¿no? En espacios de referencia de verdad es bien interesante. Pero bueno, eso daría otro conversatorio que es también muy interesante. Quería comentar eso porque justamente es como también a mí el hecho de poder estar acá conversando en esta propuesta es también acercarme a todo esto, no podemos negarlo, ¿no? Cuando esto que fuimos conversando ahora, ¿no? Hablar de saturación informativa como estrategia o táctica también es La botella. la botella también es Perdón, soy no vidente. la estrategia, la táctica, ¿no? O las consecuencias de esta saturación informativa también, que hace parte de esos momentos que tal vez hoy lo hablamos, ¿no? Tal vez hoy se habla más de la saturación informativa, pero cuando vamos a ver esa historia también vemos que el no informar o los silencios también hacen parte de una saturación informativa. ¿No? El
el silencio, el no decir, también hace parte de una saturación informativa por ausencia. ¿Ah? Entonces son temas que por eso decía, son cosas que estamos hablando, son temas que se tocan, ¿no? Parece medio paradójico que un silencio haga una saturación informativa, pero ¿por qué? Vamos a ver ahora después por qué se da esa saturación. Porque esa saturación por el silencio, como una estrategia, como una táctica, por lo tanto tiene sus consecuencias, que es el hecho de paralizar, cuando la paralización se da tanto por la ausencia como por la saturación. Entonces también es una forma de saturar, ¿no? El no decir nada, saturo de silencios. Estamos saturados de silencio. Entonces es bueno preguntarse, ¿no? Cuando se hablan tanto de ciertas cosas, ¿dónde está la saturación del silencio? Eso es una cuestión interesante, ¿no? Entonces, pero yo quería comenzar, yo tengo una característica, me preparo cosas y después voy por otros caminos, entonces es parte también de esto, ¿no? Hay cosas que ustedes puedan ir proponiendo como esto y vamos conversando. Hay un autor, Antonio Pasquali, que en un texto, Antonio Pasquali ya va a pensar la comunicación, y no solamente la comunicación, sino la historia de la comunicación y los medios, hace mucho tiempo, en un libro ya hablando sobre el futuro, allá por el 2014, hablando sobre el futuro de las comunicaciones, él comienza en un momento un libro y está en una entrevista, me parece que es interesante, yo estuve como profesor y me parece que es interesante, él retoma algunas cosas que a mí me gustaría compartirlas, que son unas apreciaciones que ciertas personas hicieron como futurología de la comunicación. En este desespero de decir lo que va a suceder por simple hecho de futurología, ¿no? Y entonces, y es interesante cómo aquello que se relata tal vez en determinados tiempos, que yo voy a mencionar acá como para ir, ¿no? Hoy también eso está muy presente. Estamos llenos de futurología sobre qué es lo que va a suceder, que se va a terminar el libro, que se van a terminar esto, que las tecnologías, ¿no? Y tomando tecnologías como internet y tecnología, vamos a ver que es otra cosa, un libro, esto también es tecnología es escribir también, ¿no? Tecnología no son solamente los dispositivos del celular y esto, tecnología es de la forma como escribimos, ¿no? Por el origen de cómo viene el tecné, ¿no? Entonces, más la palabra tecnología tiene el origen de la palabra tecné, ¿no? Que una de las definiciones es cortar con un hacha, ¿no? O sea, es la cuestión manual. Lo que pasa es que después se fue relacionando solamente tecnología de la información o tecnología a los dispositivos. Y cuando hablamos de tecnología se confunde tecnología con internet o celular o cámara. Y tecnología es una forma de pensamiento. En el origen de Tecné, ¿no hay un cierto matiz de algo artesanal? Totalmente, ¿sí? Por eso cuando se dice el cortar, el hacer con las manos, el construir con las manos, tiene una relación con lo artesanal. Lo que pasa es que eso está en las definiciones y eso se fue como dejando porque empieza luego a considerarse como malo, como no higiénico, como sucio, cuestiones de lo manual, de lo artesanal. Entonces lo artesanal pasa, y esto es también la época socrática, ¿no? Lo artesanal, por eso Sócrates lo termina como termina, bebiendo la cicuta, cuando él se atreve a hablar con gente de que en esa época los filósofos, los pensadores no hablaban, que eran los artesanos, los jóvenes, las mujeres, ¿no? Cuando él habla y dice, ellos también podemos pensar juntos, ¿no? Y no solamente el pensar era de una clase, ¿no? Y él habla con los artesanos, con los jóvenes, con las mujeres, la gente que estaba ahí. Los no ciudadanos. Los no ciudadanos. Justamente los que negaban el ocio, por lo tanto de ahí surge la palabra negocio. Negocio es la negación del ocio, y los que tenían el derecho al ocio eran los que pensaban,
Los otros negaban el ocio. ¿Quiénes eran? Los que vendían, los artesanos. Por eso ahí viene la palabra negocio. La palabra negocio viene de negar el ocio, pero viene esta raíz de decir, bueno, el ocio era entendido como el momento de ¿quién tenían derecho a pensar y a estar tranquilos pensando? Los que no trabajaban, por decir una forma, ¿no? Pero tienen esa palabra tecné, ese tema de lo artesanal, de lo manual. Por eso escribir es una tecnología. ¿Ah? Cuando se cambia la letra de imprenta, la letra cursiva y todo esto, se está trabajando en el ámbito de la tecnología. Entonces es interesante esto. ¿Y por qué dije esto? Porque ahora, siempre esa necesidad como de hacer futurología, como que el fin de las cosas o el comienzo, o ahora todo el mundo va a pensar, y ahora con la inteligencia, la mal llamada inteligencia artificial, ¿no? Digo inteligencia artificial porque me parece más interesante el concepto de inteligencia ampliada, más que inteligencia artificial. Por eso inteligencia ampliada. Entonces, es interesante observar cómo vamos escuchando cuestiones de que esto va a terminar con algo. Esa necesidad de hacer futurología, porque es una necesidad que tenemos, que se tiene de decir que la necesidad como de tener la primicia para ver qué va a pasar. Yo antes que todos voy a decir lo que va a pasar. Y en el año 1870, la Western Union, ¿no? La Western Union vaticinaba y decía lo siguiente: el teléfono nunca podrá seriamente ser considerado como un medio de comunicación. Lord Kelvin, un físico y un matemático británico, aseguró en el año 1890 que las máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles. Daimler, que es justamente quien ayuda a ser el motor de la Mercedes-Benz, ¿no? Va a decir, nunca habrá, citado, ¿no? Nunca habrá más de 5.000 automóviles sobre la Tierra. IBM, la empresa IBM, en el año 1968 va a decir que para el año 2018 habrá unas 85.000 computadoras instaladas en el mundo. En el año 1977, el Digital Equipment declaró que no había razones para que alguien deseara tener una computadora personal en su casa. Bill Gates, en el año 1981, estábamos hablando de los años 80, el año 1981, dijo que 640 kilobytes de memoria en un disco duro serán más que suficientes para cualquier usuario. Y yo quería comenzar justamente con esto, con esta necesidad de la futurología, ¿no? Que es interesante, lo veníamos justamente destacando y hablando de esta necesidad de tener que decir cómo las cosas van a ser y tomarlo eso como casi absoluto. Y aquí hay una cuestión que es importante cuando hablamos de la saturación informativa. El tener tanta información sobre algo nos coloca en una situación de creer que estamos comprendiendo algo. Y lo que estamos simplemente son teniendo datos de algo. La comprensión sobre algo es un proceso que mira el contexto y la realidad desde una complejidad distinta. Y parece que a mí por un momento me parece que no hemos aprendido mucho, ¿no? Porque seguimos diciendo que los libros se van a terminar y todas esas cosas, ¿no? Entonces, que puede haber momentos más intensos, momentos menos intensos, sí. Bueno, el disco vinil volvió de nuevo y es un objeto de lujo, ¿no? Pero vuelve como vinil, ¿no? Entonces vuelve y hasta destacando los ruidos del disco de pasta, ¿no? El disco de vinil. Entonces,
la saturación informativa nos lleva justamente a los absolutos. Porque el absoluto es una cristalización, el absoluto es un dogma. Entonces, cuando nosotros tenemos una saturación de información, y no estoy hablando acá sobre un determinado tema, sino la lógica de saturación de información, nos encontramos paralizados como el absoluto. Nosotros no sabemos qué hacer con tanta información. Y esa tanta información nos mantiene en una superficialidad, que esa superficialidad crea un efecto de estar comprendiendo, pero lo único que estamos haciendo es sumando datos, no estamos comprendiendo. El comprender, ¿no? El comprender es un proceso distinto, demanda entender una genealogía, diríamos, o una arqueología de lo que está sucediendo. Entonces, cuando uno dice esto, ¿no? En el año 81, ahí nomás, estaba España 82, estaba ahí, ¿no? España, ¿no? 82, fue 82, sí, ¿no? Sí. ¿No? Naranjito. 82 está ahí, donde Bill Gates dice 640 kilobytes de memoria será más que suficiente para un usuario. Y entonces, o esto que se dice, ¿no? De no habrá razones para tener una computadora en la casa, nadie va a estar interesado. Y muchos decían que la radio, el cine, iba a matar la radio, ¿no? Todo esto, ¿no? A mí en el 2010, cuando volví a la AM, me dijeron, ¿para qué vas a volver a una AM si no tiene más de 5 años de vida? Entonces, es justamente en esto, ¿no? O sea, toda esa idea de futurología hace parte de esto, ¿no? Como que tenemos tanta información que creemos que estamos comprendiendo los procesos. No sé si estoy siendo claro ahí. Son planos diferentes. Entonces yo junto todo, entonces, como decía Walter, ¿no? Junto, tal AM está cerrando, tal AM está cerrando, entonces van a acabar ¿no? Se va a terminar las AM. Yo hoy escucho AM, más que FM. Pero porque me gusta la AM, porque me gustan varias cosas. Y escucho Radio Concepción acá, porque la agarro me gusta. Entonces, pero bueno, entonces esto es interesante también. Esta saturación de la información nos lleva a creer que estamos comprendiendo el mundo. Y lo que estamos haciendo es constatando cosas que están pasando. Constatando. Constatar no es comprender. Cuando nosotros miramos un informativo, creemos estar comprendiendo, pero lo que estamos haciendo es constatando, y más todavía cuando entra la imagen. Entonces se va a un barrio a filmar algo, se habla sobre algo y lo que parece que ahí es que estamos comprendiendo, lo que estamos simplemente es tomando conocimiento. Entonces, una cosa es conocer y otra cosa es comprender. La información está en el ámbito del conocer y no del comprender. Y ahí me... Dale, sí. Por ahí que es cuestión de palabras, pero yo daba por entendido que comprender era parte del conocer, o al revés, conocer implicaba comprender. O sea, no es que sean excluyentes, lo que pasa es que son movimientos de conocimiento distintos. Yo puedo conocer cantidad de cosas, puedo conocer muchas cosas, pero la comprensión es un proceso donde yo voy a entender las situaciones, el contexto, las dinámicas, la historia, ¿no? Lo que yo decía, esta genealogía, de las cuestiones que suceden. Hablamos hoy de las Malvinas, ¿no? Yo puedo conocer muchas cosas, pero comprender lo que sucedió, lo que todo, y hasta la comprensión demanda una temporalidad distinta, una temporalidad más lenta que lo que es el conocer. El conocer es un proceso mucho más rápido. El conocer está, y esto se está viviendo ahora, ¿no? Mucho, donde la educación por competencias. La educación por competencias está en el ámbito del conocer, no del comprender.
¿Se entiende? O sea, ¿por qué? Porque la lógica que está instalando de entender por competencias y la competitividad es una cuestión mucho más rápida, de una respuesta mucho más rápida. Porque la comprensión, ¿no? La comprensión demanda procesos mucho más lentos. Nos pasa a todos. Después de muchos años, puedo decir, ¿no? Ahora estoy comprendiendo. Ahora estoy entendiendo por qué aquello fue así. Se lo estoy diciendo claro ahí. Entonces, el conocer no es que sea excluyente del comprender, son procesos distintos. Esto por una cuestión ya más de educación, y que tiene que ver con esto, con la saturación informativa. En muchos planes de estudio de los sistemas educativos son saturación de información. Donde conocen de todo, pero no comprenden nada. Lo que decimos nada. Y no saber más es no comprender. Porque el comprender necesariamente es un proceso de relación de elementos que están en temporalidades distintas y en contextos justamente distintos. O sea, para comprender yo puedo conocer, venir a Concepción, acá o a Uruguay, como dicen ustedes, ¿no? Venir acá y conocer. Pero comprender la sociedad uruguayense, ¿no? Sí. Es distinto. Por eso cuando dicen voy a un barrio para ver cómo viven las personas y después a partir de lo que vivieron 2-3 horas en el barrio hacen textos y todo, lo que están haciendo es trabajando a nivel de lo que se entiende con esa saturación informativa, pero no una comprensión. Y ahí salen, a partir de esas experiencias muy cortas, salen futurologías sobre los barrios. Que es peor, política pública. Totalmente, bien, totalmente. ¿No? Totalmente. O sea, entonces, no sé si quedó clara esa distinción. Y hay una cuestión aquí que es lo siguiente, es el tema de la saturación informativa. Trabaja con la aceleración, o sea, es un proceso de aceleración. ¿Ah? La no saturación informativa, que está más en el hecho de comprender lo que está sucediendo, trabaja justamente con la no aceleración. Por eso, el tema de las noticias, voy a dejarlo entre paréntesis, ¿no? El tema de las noticias falsas trabaja porque está en un terreno propicio, que es el terreno de la aceleración. Porque la noticia falsa, más allá de la intencionalidad o no, más allá de eso, que es un punto, se transitan rápidamente porque es recibir y mandar. Si hacemos parte de una lógica, o lo que se llama una episteme, vamos a ver dónde estamos acostumbrados a la aceleración de la información, yo recibo, no hago el análisis si es verdad o no, y lo mando porque en el automático de mandar, porque estoy en la esfera de que supuestamente esto es una información válida, más allá de verdad o no. Entonces lo mando. El WhatsApp o el correo electrónico, reenviar. Reenviar, claro. ¿No? Y todavía en el WhatsApp mucho más rápido que en el correo. Porque el correo tienes que entrar, pero en el WhatsApp es mucho más rápido. Entonces lo importante. Las consecuencias de la noticia falsa, no estamos discutiendo eso, sino el efecto, el hecho de mandar. Lo importante es mandar. ¿Qué se manda? No se sabe, pero ese acto de mandar, ese proceso mental de mandar, de enviar, recibo y envío, hace parte de esta lógica de aceleración que está relacionada a la saturación. Tenemos que informarnos. Por eso, es importante también ver cómo los programas, tanto a veces en televisión como en radio, ¿no? Principalmente en televisión, ¿no? A cable o abierta, llama cable, son escasos los programas que trabajan en una temporalidad distinta, en un ritmo distinto, ¿no? En una edad, ¿Me permitís un ejemplo? Sí, totalmente. Yo vivo en un edificio bastante modesto, pero edificio.
en un tercer piso. Yo me enteré en tiempo real cuando Rusia invadió Ucrania. Y me enteré que había fallecido un vecino mío de planta baja 4 meses después. Sí, está relacionado a esto. Está relacionado a esto. Porque está relacionado a esto, ¿no? A esta saturación, donde la saturación es bien interesante porque cuando yo digo interesante no es lindo o feo, interesante es que interesa, ¿no? Porque justamente la saturación, ¿no? Esta saturación bloquea sensibilidades o situaciones de encuentros con otro, porque el encuentro con otro entra en la lógica de una pérdida de tiempo para esta aceleración, que nos tiene que mantener en un estado adrenalínico o de cortisol, ¿no? Por lo tanto también de dopamina, ¿no? Nos tiene que mantener en un estado constantemente en alerta. Por eso la violencia que hay en las sociedades, ciertas cuestiones. ¿Por qué? Porque estamos en constante alerta, estamos constantemente en una saturación y somos animales, no podemos olvidarnos de eso, ¿no? Entonces estamos constantemente recibiendo estímulos. Imagínense los niños que están todo el día recibiendo estímulos, además de los dispositivos también, ¿no? Hace 2 días, en una localidad del conurbano bonaerense, un señor mató a cuchillazos a otra persona porque creyó que la estaba asaltando la mujer y era un hombre que vivía ahí en la vuelta. Entonces, ahí aparece, ¿qué pasa? Al no tener tiempo de procesar lo que estamos viviendo, actuamos directamente con lo que se llama un proceso mental inmediato, que es lo que tenemos nosotros como animales para sobrevivir. Nosotros como animales, cuando estamos en una situación, ¿qué tenemos? Nosotros hay movimientos, y eso se estudia, ¿no? Desde la parte neurología, ¿no? Neurociencia, pero neurología, ¿no? Cuando nosotros tenemos una cuestión que es así, cuando yo voy por la calle y algo me sorprende, yo no me voy a poner a pensar que eso no es, reacciono, ¿no? Es un instinto de sobrevivencia, de salvarme, ¿no? No voy a pensar, ¿será que esto? No. Y después tengo otro proceso que es cuando voy a tomar decisiones en otro ámbito, que lleva a otro proceso de análisis. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, mínimamente tenemos estas dos formas, mínimamente. Una que actúa rápidamente como sobrevivencia, cuando viene un auto, ¿no? Cuando viene un auto que me va a atropellar, no me estoy poniendo a pensar, ¿será que me atropella? Que no, por la ley de Newton, no salgo, o sea, no. O si estoy caminando en un lugar y alguien me sorprende, tengo reacciones que son de sobrevivencia, ¿no? Y mismo cuando si estoy caminando en un lugar y veo que algo va cayendo, me aparto. Esas son cuestiones, es un proceso mental de sobrevivencia, es ágil, tiene que ser rápido. Y los otros son procesos más lentos, que demandan de análisis y de comprensión sobre una situación. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Esta saturación informativa, que puede ser parte de una estrategia o lo que sea, pero esta saturación informativa nos tiene en una situación que está hiperestimulando esta reacción más de sobrevivencia. Entonces, cualquier cosa se torna peligro. Cualquier cosa se torna un peligro. Pero no solamente cualquier cosa en la calle. Cualquier cosa reaccionamos a nuestra situación de vida desde esa perspectiva. Y reaccionamos así con las cosas que tendríamos que comprender. Por ejemplo, leer la realidad. Relacionarnos con las noticias, relacionarnos con los estudios y eso. Debates ideológicos. Discusiones en sala de aula. Comprensión sobre la historia, sobre la sociología, sobre la economía, lo que sea, sobre la biología. Entonces, un proceso que debería ser, por llamar una forma, lento, que es el proceso de la inteligencia, lo que pasa que después nos hicieron creer que ser inteligente es responder rápido, o tener tanto de QI. Entonces, esto que demanda un proceso de inteligencia, que
la palabra inteligencia quiere decir interligar, interrelacionar. Entonces, esto que demanda un proceso mucho más lento, no lo estamos haciendo y estamos supliendo, o sea, estamos cambiando este proceso lento por procesos rápidos que hacen parte de esta lógica de la saturación. ¿Estoy siendo claro ahí? ¿Sí? Una ¿No? pregunta. Más o menos. Sí. ¿Estamos capacitados para captar toda la información que recibimos? Pues yo me fijo, por ejemplo, en mi nieto, y es impresionante la información, cómo le llega y cómo la procesa enseguida, automáticamente. En cambio, yo me siento mucho más lento para captar toda la información que me llega. Está bien interesante eso, ¿no? Digo, yo había tomado eso, que está relacionado a esto, en ese sentido de que como frente a situaciones claves de discusión con una persona o en el tránsito o donde sea, vamos enseguida a una reacción de sobrevivencia y no de entender que hay una situación, ¿no? de humanidad que tiene que haber, ¿no? Y de proceso analítico. Está relacionado a esto que vos preguntabas, Walter, que es el hecho de qué es lo que sucede. Más, si nosotros entendemos que lo que reciben, en este caso tu nieto, ¿no? Lo que recibes es una hiperestimulación, que nosotros le llamamos información. Pero es una hiperestimulación. Y responde a esa hiperestimulación, ¿no? Que ahí viene el tema más, ¿no? El tema neuronal, hormonal, el tema del cortisol, el tema de la dopamina y esto, pero que responde a un nivel de estímulo que nosotros decimos información. No es una información, son datos, es una cuestión de datos. ¿Qué es lo que pasa? La maneja y la puede contar en un nivel, la cuenta. Como socialmente el contar es entendido como si fuera comprender, entonces le damos el lugar a esta información simplemente superficial como comprensión. Pero cuando empezamos a hacer preguntas un poco más complejas, nos quedamos en una situación que no sabemos responder. Entonces eso pasa mucho con los estudiantes de las personas, pero vamos a tomar el hecho de estudiantes, los niños. O sea, pueden decir en un nivel muchísimas cosas que son datos, pero el dato no quiere decir comprensión. Para pasar del dato a la comprensión, eso se llama el análisis. Y análisis, y la palabra análisis, el origen de la palabra análisis es romper. El análisis es quebrar, romper para entender qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En un sistema educativo, en un sistema social educativo, donde el decir cosas de datos se toma como aprender, se instala en la sociedad que eso es aprender. No sé si me estoy explicando. Sí, profesor. Y voy a decir, yo me siento más lento, yo me siento más lento. Y estamos en un sistema social, y no digo argentino, un sistema social que se instala, mundial, occidental, ¿ah? Que el ser lento es tomado como algo que tiene que ser eliminado, porque la lentitud hace perder tiempo, por lo tanto hace perder económicamente plata en esta lógica exitista, donde el estar lento y el ser lento es casi que una culpa. Y entonces la gente empieza a dejar espacios de lentitud y de desacelerar, porque es visto también en el sistema como un elemento de culpa. Y entonces empezás a sentir mal. Y empezás se empieza a entender que el estar al día es comprender. Y eso produce mucha depresión, Sí. muchas personas. Sí, le quería señalar, por ejemplo, en varios canales argentinos Sí. se suele, ¿no es cierto?, estructurar una noticia repitiendo exactamente los mismos términos, transformándola en un relato, para que en definitiva se trate de comprender prácticamente como una verdad. Inclusive, sobre todo los procesos judiciales, en eso se intenta, ¿no es cierto?,
crear situaciones, hechos, digamos, creando verosimilitudes, ¿no es cierto?, respecto de hechos que no se conocen, no se han analizado, no se han profundizado, digamos, en un proceso judicial como es debido, y sin embargo se va formando la idea y la condena social anticipada. Sí, sí, sí. Y de hecho, a veces, sumo lo que acaba de decir el señor, como un ejemplo, periodistas que no se les mueve un pelo, decir, hablando de un hecho, yo no leí la causa, pero, claro, y le haga su opinión. porque está relacionado a lo que él decía. La causa, leer la causa, y eso pasa en ese espacio como pasa en la universidad. No leí el libro, pero no leí tal cosa, pero me comentaron. No, se hablan de autores como yo sí, o sea, ¿no? Se hablan de autores, pero se habla porque decimos, hablas por el titular, ¿no? O por la tapa del libro. ¿Qué pasa esto? Porque frente a esa situación uno diría, pero estás hablando de una causa o estás hablando de un autor y no lo leíste. O sea, estás hablando simplemente porque leíste lo que se llama la oreja, ¿no? Del libro, la contratapa del libro. Pero ¿qué pasa? Hay una lógica, lo que se llama una episteme, ¿no? Hay una lógica donde eso es tomado como si fuera una comprensión. Y simplemente es un dato de información. Pero se le da una categoría porque socialmente se le construye. Entonces, porque habría que decirle al periodista, habría que decirle al estudiante o a muchos docentes, lo que sea, bueno, vaya a leer el libro, por lo menos entienda que es. Nosotros, una de las cosas que no por hacer cuestión propia, pero una de las cuestiones que yo le digo a los estudiantes siempre, cuando estaba en Brasil y siempre, ¿no? Y ahora también, que lean por lo menos la biografía de los autores que están leyendo, que entiendan el contexto. Yo me enojaba mucho con los estudiantes, decían, ustedes no pueden estar leyendo, ¿no? Es epocal, el conocimiento es epocal. Claro, hay un contexto, hay un contexto, hay una época, hay un contexto familiar, hay las condiciones de producción, ¿no? Cuando llaman condiciones de producción, el momento histórico, una cosa es producir en un castillo, otra cosa es producir abajo de una tela, ¿no? De una carpa, ¿no? Por decir, no por tomar figuras, ¿no? O sea, hay instancias, entonces, bueno, ¿quién era contemporáneo en ese momento? Entonces, ¿por qué se decía, por qué se hablaba de determinada forma? Bueno, entonces, ¿pero qué? Es interesante esto, porque se tiene acceso mucho más rápido, o sea, tengo mucho más rápido el acceso a datos de determinados autores, ¿no? Pero yo tengo acceso, por algo interesante, rápidamente, no tengo que ir a la biblioteca. Antes teníamos que venir a la biblioteca, estamos en una biblioteca, agradecer también que estamos en una biblioteca donde tenía que venir a buscar el libro, abrirlo, ver, ¿no? Hoy, antes, ustedes se acuerdan, estaba la Encarta, ¿no? Que era un CD que era, antes tenías que ir a 4 libros, 4 enciclopedias para buscar, ahora, y después llegó el CD, ¿no? Que tenías la Encarta en el CD. Yo me acuerdo que no lo compré, me lo piratearon, entonces yo estaba feliz con mi Encarta pirateada, entonces muy bien, lo tenía ahí. Después aparece el espacio de internet y ahí el acceso a cuestiones que hoy en 5 minutos puedo tener la historia buscando en enciclopedias que están, de que lo que antes me llevaba mucho más tiempo. Yo me divierto, perdón, yo soy Sí. docente, Ajá. y doy formación ética y ciudadana y también filosofía. Ajá. A veces le pregunto a mis alumnos, ¿y esto? ¿De dónde sacaste? Este es Google. De Google, claro. O sea, no sabe ni siquiera el autor, Claro. o abren, te digo yo, hagan este ejercicio, pongan en el buscador Google u otro, la palabra, el tema que ustedes quieran, pero no se queden con lo primero que les aparece. Si ustedes esperan medio minuto, van a ver que les salen 200 cosas. Claro. Bueno, ahí está el tema de la saturación. Sí, 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 de claro. 200, pero para que no se queden con lo primero. Claro, y es esto, ¿no? O sea, entonces, a ver, ¿qué pasa? Yo tengo acceso más rápido, pero el tener acceso más rápido no me da por automático una dinámica inteligente de comprender.
Porque yo tengo el acceso más rápido, pero la pregunta es, ¿qué hago con esa rapidez del acceso? Tener un acceso más rápido no quiere decir que comprenda la época, el contexto de este autor. Para eso necesito tiempo de leer lo que estoy diciendo, de relacionar con el texto que estoy estudiando, de entender también otra, ¿no? De hacer una relación, un hipervínculo, diríamos, ¿no? De una relación con otras cuestiones para entender el sentido, no sé si la intención, pero el sentido de ese texto producido en ese momento por ese autor. Pero eso fue siempre. O sea, de demonizar ahora, yo... No estoy demonizando. No, eso sí, es lo que sí. veo con algunos ex colegas, o inclusive mi hija, por ejemplo, se está por recibir de profesora de lengua y literatura. Y ella nota que a veces demonizan Google. Ajá. Eso nos pasaba también en la época en que yo estudié, cuando era el pasacarte, la Biblia. Sí. Pero si vos no ponías en contexto eso, si vos no estudiabas, o sea, primero, ¿quién financió el pasacarte? ¿Qué está detrás de todo eso? Pero eso no lo pudimos ver hasta que no construimos nuestro pensamiento crítico. Y construir el pensamiento crítico, a mí particularmente, me llevó hasta mi segunda carrera. Y la vida. La vida entera. Y yo me acuerdo que tenía una compañera en la facultad que decía, pero ahora nos arruinaste la película, porque de aquí en más no vamos a poder mirar una película porque estás mirando quién la financió, quién la pagó, qué productora está detrás, qué mensaje político trae. Claro, pero que abrigo los ojos. Claro. Es que el problema no es Google, el problema no es Google, el problema el problema no son los dispositivos ni las plataformas. El problema es cómo nos relacionamos con ellos. Y la cuestión es que, porque las cosas no están aisladas, ¿no? Fragmentadas. Si yo todavía estoy en una sociedad o en una red social donde se celebra con más intensidad esta aceleración y este nivel de solamente juntar datos, es mucho más difícil el trabajo de comprensión. Es interesante preguntarse qué sucede con las bibliotecas. Pero no la biblioteca solamente el acceso al libro. La biblioteca en cuanto a espacio de biblioteca. Los momentos de lectura dentro de un sistema escolar. Los niños, los jóvenes, los estudiantes de universidad pasan presentando cosas, haciendo grupos para presentar. Y pasan constantemente haciendo grupitos para presentar porque tienen que presentar. Y es solamente la lógica del presentar. La lógica del presentar está en la lógica de presentar está en la lógica de esto de ponerle Google y aparece. Bueno, pero de eso tenemos que hacernos cargo los docentes. Totalmente. En la universidad les escribimos diciendo arme el grupo porque el debate para que no trabajen solo porque el pensamiento totalmente se transforma. Totalmente. De eso tenemos que hacernos cargo. Pero que claro, yo cuando digo esto no, al contrario, estoy totalmente de acuerdo. O sea, cuando digo esto, por alguna cosa se llegó. Mi hijo pensé que estaba harto del grupo, porque iba un grupo para una materia, un grupo para otra, un grupo para otra. Llegaba un momento que era tan la saturación y que la materia hay que aprobarla, porque vos querés entonces tirás a lo que claro, pero ahí ese tema queda, los trabajos en grupo, y ahí es interesante, sí, qué lindo, ay, qué bueno, pero queda en una situación, porque el trabajo en grupo no es pensamiento colectivo ni comunitario, ni debate. ¿Ah? Entonces, trabajamos en grupo, que es una cuestión mecánica, es una cuestión utilitarista, es fabril, hay una lógica fabril, porque eso puede producir algo mucho más rápido, produce más rápido y hacemos de cuenta que estamos que estamos comprendiendo y no estamos comprendiendo, porque la comprensión demanda esa otra temporalidad que no resuelve el grupo de esto, ¿no? Juego de palabras, sí. Puede ser, ¿no? Puede ser. El docente les da una tarea al grupo. El grupo distribuye los trabajos, llegan a un producto final para exhibir y es un cumplimiento.
Claro. Claro. Y es la cuestión, es una lógica, se instaló, pero eso se instaló porque no es solamente de un país a otro país, se instala, y es una cuestión, por eso es interesante entender la geopolítica, ¿no? Se instala como sistema educativo la lógica del mercado, la lógica fabril. Entonces, los que estamos, los programas escolares, no estoy hablando porque es interesante eso, pero los programas escolares se instala una lógica fabril, ¿no? Una lógica fordista o taylorista, para tomar las dos ilustraciones más fuertes de esto. Entonces, lo que tiene que sacar es un producto, como lo que tenemos que sacar es un universitario, lo que tenemos que sacar es esto, y tenemos que sacarlo. ¿Qué pasó en el medio? No interesa, porque lo sacamos. Ahora, entonces, cumplimos con lo que nos demanda un sistema. El sistema es una lógica del mercado, tenemos que sacar un producto. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno va a investigar sobre lo que es un proceso de comprensión mismo en una investigación, y uno va a encontrar que lo importante no es lo que produce, sino cómo va construyendo el camino. Y lo que esta saturación y esta aceleración nos lleva a que el camino, el proceso, no sea considerado. Lo importante es tener un resultado final. ¿Cómo llegué a ese resultado? Que es donde justamente aprendí, no interesa. No interesa. No sé si me explico. No interesa. Entonces, ¿por qué? Porque ahí va a estar Walter, que va a sentirse lento, ¿no? Estoy más lento. ¿Por qué? Porque el proceso de comprensión es necesariamente lento. Y aquí está una definición de la mente de inteligencia que es el METIS, ¿no? Y en todo esto me parece Sí. que tiene que ver el placer. A ver. Pero la lógica de la aceleración. O sea, una sensación que me gratifica, salto a otra que también me gratifica, y vivo por un momento dijiste hablaste de lo superficial, ¿no? El año pasado, dando clases de filosofía en el 6º año de la escuela normal, después de la fiesta de la primavera, en que se toman hasta el agua del río, lo que dicen, y van a dar vuelta a la escuela, se van. Yo dejé pasar unos días, porque obviamente no era para reflexionar en caliente. Les tiré preguntas. Algunos me miraban como el porqué, el sentido de eso, etc. Y en un momento uno me dice, profe, bueno, complique la vida. Entonces después le dije, disculpame, yo te lo voy a seguir complicando, pero en realidad no te la complico yo te estoy haciendo preguntas que vos tendrás que responder. ¿No? Pero digo, la lógica del placer es esa. Y paradójicamente ese alumno que todavía está, el año pasado estaba en quinto, este año está por terminar, es corredor de automóviles en competencias oficiales. Entonces se mueve en un ámbito también donde entra lo marketinero, la gratificación, el dinero, la competencia, etc. Que no le complique la vida. Y hay una cuestión también de lo acelerado, ¿no? Por eso, y no son datos, yo después les voy a leer unas cuestiones acá, pero las escuelas de las personas o de los que trabajan en determinados espacios de informática a nivel mundial, como el Silicon Valley, ¿no? Tomando como referencia Silicon Valley, no tienen computadores en las escuelas. Hacen agricultura, hacen permacultura. Yo me pregunto por qué las escuelas públicas, para tomar las escuelas públicas, ¿no? Para tomar varios países, tomando Uruguay, lo que sea, no hay música, no hay teatro. ¿No?
porque no hay instancias de aprender música, pero no es la música, de aprender de la experiencia de la música, porque trabaja la música, lo teatral, la pintura, lo artesanal, y colocan temporalidades y sensibilidades distintas. Entonces, cuando yo hablo de una cuestión de un sistema, de una lógica que se va instalando, son varios elementos que hacen que esta información y estos datos en esta velocidad se consideren como que es esto el mundo que está sucediendo. Pero, y ahí hay una cuestión que sí sucede. Esta superestimulación, la cuestión del placer, aparece una hormona que es la dopamina. La dopamina se presenta de una forma exacerbada. Y ese placer de mover el dedo y pasar las imágenes, que no se sabe que estoy tomando de Instagram, por ejemplo, ¿no? Que no se sabe qué está pasando, o de mover las imágenes. Acá hay una cuestión que es la dopamina. Entonces, es un estado de excitación, y esa excitación es de un placer, pero también ese placer, y ahí viene lo que tú decías, el tema de la depresión, ese placer no se mantiene, cae. Y cuando cae, es ese malestar que se siente después de estar horas mirando esto. Entonces, ¿qué pasa? Precisa una dosis más, y una dosis más fuerte. Adicción. Y crea una adicción. Pasar, y hay estudios, hacer el ejercicio de pasar una semana sin agarrar el celular, porque el problema no es para el celular, genera efectos de abstinencia como las que genera el dejar de ser drogodependiente de alguna cosa. O sea, la abstinencia es la misma. Temblor en el cuerpo, desespero. Nosotros, muchas veces WhatsApp la gente sale desesperada, cayó WhatsApp, y no saben qué hacer. Es interesante, yo observo mucho eso, por estudios y otras cosas. Esto, ¿no? Estar siempre constantemente con el celular o los dedos, ¿no? Los movimientos de los dedos, los movimientos de los cuerpos, el movimiento de los cuerpos, la relación con esto. Entonces, pero volviendo al tema es una cuestión de una excitación y de un placer que así como sube, es como una inyección de azúcar que tiene la dopamina, ¿no? Así como sube, cae. Y en la caída es que aparece la depresión, que aparece el estado de depresión. No estoy hablando de la depresión, de un estado. ¿Qué preciso? Otra estimulación. Por eso, la velocidad, y por eso la velocidad de la información tiene que ser cada vez más acelerada para darme una sensación de bienestar. Y esa sensación de bienestar se confunde con una sensación de estar comprendiendo. ¿Ah? ¿Cuál te ibas a decir? no, te iba a comentar que en la escuela, por ejemplo, yo hice la escuela en Montevideo y en la escuela teníamos teatro, teníamos música, teníamos manualidades, un montón de cosas que ahora las han sacado. ¿Por qué se saca? Porque no es rentable. Pero no es que no es rentable porque no se le paga a la persona, no es rentable para la lógica de esto que hablamos hoy del producir. No es rentable en una lógica de un mercado que lo que precisa es producir algo rápido que es llamado ser alumno de una escuela. Entonces sí, o sea, también vino la parte de tecnología que antes no estaba. Claro, y adoptamos la parte de tecnología, y es una cuestión interesante, por eso le decían espacios, en lugares donde los que van a pensar justamente las matrices tecnológicas no tienen esas escuelas, y cuando ustedes van a escuelas cada vez más de élite, no tienen tanta computadora, por decir una forma para transportarlo en esa figura, como tienen en otras escuelas, en otros espacios. ¿Ah? Y eso no es casual, ¿no? O sea, no es casual. Entonces ¿qué pasa? El tener la posibilidad de acceso a ciertos datos, cierta información, si yo no hago un proceso de desacelerar de qué hacer con este dato, esta información, lo único que estoy manteniéndome es en esta franja. Es una franja que crea esto, ¿no? Los rápidos y los lentos.
¿no? Los rápidos y furiosos, ¿no? Los rápidos y furiosos por un lado y los lentos por el otro. Y entonces, ¿por qué? Porque la comprensión lleva a una cuestión de colaboración. La comprensión tiene una relación más con la colaboración, el hecho más de lo colectivo, en fin. Lo acelerado no, mismo que estemos en grupo. Otra cosa. Dos cositas. Sí. Una, tengo entendido que en Estados Unidos ya hay centros que se dedican a acompañar a los adictos de los dispositivos tecnológicos. Y por otro lado, sobre todo en Europa, hay sectores que están buscando reducir el horario del trabajo oficial, lo cual llevaría a tener más tiempo supuestamente de ocio. ¿Qué se va a hacer con ese tiempo? Esa es la gran discusión. Pero que ya se plantee limitar el tiempo de trabajo, como que nosotros muchos estuvimos acostumbrados y todavía muchos de nosotros que si no tenés trabajo, dejo de lado el tema de lo económico, ¿no? Sí. Como que te da un lugar social, te da una autosatisfacción, te identifica. Entonces, si trabajas menos, ¿qué pasa? ¿No? Y hay una pregunta, ¿qué hacemos con ese tiempo llamado de ocio, ¿no? Porque ahí surgió en un tiempo también aquella teoría del ocio creativo, ¿no? Domenico De Masi presenta aquello del ocio creativo, entonces. Pero Disney como ya para tiene la respuesta. Disney ya tiene la respuesta. ¿Sí? Entonces, es eso también, ¿no? Porque también el dejar de trabajar tanto tiempo para cómo este tiempo de no trabajo se torna también productivo. Ahí tiene la cuestión, ¿no? Que es terrible porque es un espacio que sería de lo que sería el devaneo, ¿no? O sea, el devenir, ¿no? El divagar, ya no es más un espacio de divagar, sino que tiene que ser ocupado con cosas que sean productivas, ¿no? Hay una cuestión de culpa ahí en todo esto que ahora, eso en los países donde hay pleno empleo, en el caso de acá en Argentina, que tenemos el 50% claro, de la sí, población desocupada, pasa por otro lado. Claro. Los chicos que van a la escuela, que van con celular, cuanto más carenciada la familia tienen acceso a la tecnología, lo cual no significa que tengan acceso al conocimiento, ni siquiera al conocimiento, no hablemos de la comprensión. Sí. Porque lo único que hacen es estar en las redes sociales. Cuando uno, no sé si jueguitos, pero estar en las redes sociales, por supuesto que ahí hay circulación de conocimiento, de datos, no sé si de conocimiento, ni hablar de la construcción, pero ya no tienen acceso es decir, en el momento que estamos atravesando acá en Argentina, los que van a la escuela van pero totalmente desmotivados, y les digo el docente que cae en su motivación, porque tiene que estar luchando contra una anomia social que yo no la había visto antes. La verdad que para mí, yo ya no, hace años no veo la escuela secundaria, pero mi hija me dice que están desmotivados y permanentemente con el celular prendido, estando en otro lugar. En realidad están sentados ahí, pero están en otro lugar con otra persona que está con el celular. Yo digo, sí, y es un fenómeno que yo creo que Argentina puede estar pasando la situación, pero es un fenómeno que se da hay momentos históricos que pueden ser más acentuados, ¿sí? Pero por ejemplo, para tomar aquí el caso de Uruguay, no es nada distinto. Nada distinto, y de todos los niveles, nada distinto. De estar también en reuniones de docentes con esas situaciones, ¿no? Pero, mira, yo hice no son situaciones del sentido, son situaciones históricas en los países distintos, pero hay algo que atraviesa y que es transversal a las situaciones particulares de los países. Yo creo que ahí es interesante empezar a hacernos a preguntarnos
donde puede haber situaciones de los países que acentúen, pero que hay otra cosa que está atravesando las distintas situaciones particulares de los países y que de cierta... Y es justamente esto que estábamos hablando hasta ahora, ¿no? Hay cuestiones, cuando hablo de un sistema, de una lógica, donde se instala, se va construyendo, no que se instala en lugares, sino que se va construyendo una forma de estar o ser social. Y entonces, no es el hecho de esto, ¿no? El tener rápido ciertas cosas, el tema de que estamos en un punto donde prácticamente quien decide sobre ciertas cosas no es el sujeto o el individuo, sino que son las aplicaciones que tengo en el celular. Los algoritmos. Los algoritmos, claro. Se empieza, ahora no esta inteligencia artificial, ¿no? que justamente ¿no? estábamos el chat GPT, esto, ¿no? Que donde yo pongo una pregunta que tiene su falla, ¿no? Pero pongo una pregunta y me responde y me da la respuesta. O sea, esa inmediatez, esa lógica de la inmediatez, ¿no? Para en el mundo que me quiero bajar, como decía Mafalda, ¿no? El filósofo Mafalda, ¿no? Entonces decía, para en el mundo que me quiero bajar, esa pregunta que se hace Mafalda, ¿no? Es decir, la pregunta es, ¿en qué momento vamos a decir parar? ¿No? Basta, ¿no? O sea, paramos, que era Mafalda, para en el mundo que me quiero bajar, porque si no, la idea de aceleración o de saturación, ¿no? Esto es una cuestión que atraviesa más allá de las particularidades y las situaciones de los países. Se globalizó. Es que una de las cuestiones de la globalización es una cuestión de la lógica del capital de la globalización. La información, ya paso para ahí, ya la información no vale tanto por lo que informa. Hablamos de tres conceptos, ¿no? Información, conocer, comprender. Por los datos que tiene, por lo que acumula, no vale tanto, no es por eso, sino porque la información pasa a ser un elemento del mercado. Una lógica de mercado. El COVID fue de mercado. Sí, una lógica de mercado, pero como información, no el contenido, sino esa lógica de información de algo que me mantiene en un estado de un consumo constante de ¿qué? De datos y información. Entonces, lo otro que sería el entender las relaciones, el entender la complejidad, las temporalidades, el proceso lento, es algo que sale, que perjudica, es algo que molesta una lógica de velocidad de consumo de información. Lo que estoy haciendo en esas redes, ¿no? Más llamadas redes sociales, las redes, más llamadas porque redes sociales todo, eso serían redes sociales en el ámbito digital. Lo que está pasando en esas redes, y me conecto con todo el mundo, es un consumo de una idea de estar en vínculo, pero lo que sí estamos es en conexión. No estamos más en vínculo, lo que estamos es en conexión. ¿Por qué? Porque el vínculo demanda una temporalidad que es la de comprender. La conexión es de la información. Estamos conectados, pero no es vínculo. Y esa lógica del conectar, paso a allá, esa lógica de estar en conexión es lo que no me hace sentir que así como yo elimino a alguien o cancelo a alguien en una red del ambiente digital, no me causa mucho ruido de que mueran de tantas personas en una determinada situación o que haya un exterminio en determinado lugar. ¿Por qué? Porque la relación con el mundo no pasa más por el vínculo, sino que pasa por la conexión, pasa por una cuestión de 0 y 1, on y off. Entonces, cuando yo hablo de que hay cosas que atraviesan, estoy hablando de estas cosas. La lógica de la conexión atraviesa, no hay el vínculo con el otro, o sea, entonces el eliminar a otro, matarlo directamente o amenazarlo de muerte, pasa por una lógica que no es por el vínculo, no es por lo vincular, sino que es por lo conectivo.
¿Por qué? Porque la conexión también, y ya decir, ¿qué tiene que ver con información? Bueno, por todo lo que hemos hablado, la conexión trabaja en este ámbito de esta relación de velocidad, de aceleración. El vínculo lleva procesos de construcción distintos. Por eso nos conectamos con la información, pero no nos vinculamos con esa información. Y entonces tenemos los informativos, por llamar, para ir al ámbito de los medios de comunicación, ¿no?, que como una metralleta dicen cosas y cosas que no son coherentes, ¿no? O sea, no leí pero opino, pero no interesa, porque el cuestionamiento sobre eso, más allá del cuestionamiento sobre eso, hace parte de lo vincular y no de la conexión. La lógica de la conexión no interesa el contenido, lo que interesa es que esté conectado. El vínculo necesariamente se construye a partir del contenido, de la forma, del contexto, de lo que se dice, de la entrada vertical y horizontal sobre las cosas. La conexión no permite lo vertical, por eso que mueran personas de hambre, que en este momento se estén migrando millones de personas, y eso no, porque estamos en la lógica que yo puedo darte like o no puedo darte like, puedo cancelarte o no puedo cancelarte, te elimino o no te elimino. Una pavada. Entonces, no sé si se entiende, o sea, en esto digo, entonces cuando hablamos de esa saturación y en esa aceleración, estamos justamente hablando de cómo se construye la relación y el tejido social, y por eso que el tema es importante de tocarlo no solamente desde los medios de comunicación, sino los medios de comunicación, como yo dije al inicio, no están fuera de la sociedad. Los medios de la comunicación son lo que la sociedad también les permite que sea, porque la sociedad la construimos en ese tejido social. Entonces, lo que pasa que ahí hay una cuestión muy interesante que después un día podemos mostrar, que es este lugar que se le da a los medios de comunicación como que fueran fuera de la sociedad, como están. No, lo anterior déjame sobre esto de los informativos, van a lo que vende más, a lo que llama más. Te pongo el ejemplo de un clásico, Nacional y Peñarol, van 40.000 personas al estadio y arman lío 200, o sea el 0,5%. Y son más noticias ese 0,5% que todas las otras personas. De ese 0,5% te arman 15 o 20 minutos del informativo. Claro. Y del partido te pasan los goles y chao, y una entrevista. Sí, porque hay una cuestión se fortaleció en esto, y hablamos un poquito antes con Marcelo antes de comenzar, se fortalece en esto lo espectacular. Para mantener la dopamina yo tengo que mantener lo espectacular al máximo. Entonces estamos frente a una espectacularización de las cosas. Y hay cosas que son más, es posible trabajar más de forma espectacular que otra. Descubrir algo, descubrir un nuevo ser viviente en el Amazonas, se espectaculariza menos que esto que vos decías. La pobreza, ¿no? Se torna de cierta forma, la morbosidad hace parte de la espectacularización. Si yo mantengo un informativo, una noticia del deporte, hablando del deporte y todo esto, cómo implica esto en la economía del mundo, el pagarle tanto a un jugador y todo lo que mueve, empiezo a dar noticias sobre eso, deja de ser interesante y dopamínico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los medios de comunicación, también en diarios, es interesante, y en internet, pero hablando de programas de televisión, tienen que entrar a jugar en la lógica del mercado, tienen que entrar a jugar en las reglas puestas en esta situación de aceleración, esta situación de constante hiperestimulación. Entonces, lo que estamos teniendo son una hiperestimulación. ¿Qué sentido? Claro.
el lío entre 200, espectaculariza más, mantiene más a la gente mirando. En la lógica, no estoy diciendo, en la lógica que se instala, ¿no? Mantendría más que si se habla de otra cuestión. Entonces, digo esto porque para entender que lo que estamos conversando no es algo que el cotidiano nuestro no está separado de esta lógica. A ver si, no sé si creo que intentamos ser claros. La lógica de la saturación de la información va más allá de la cantidad de cosas que recibimos por medio de comunicación. O sea, lo que estoy intentando conversar con ustedes es que esta noticia que tenemos como metralladora una tras del otro, no está suelta, sino que construye y elabora una lógica de relacionamiento social, ya como quieran llamar. No sé si estoy siendo claro ahí. ¿Sí? Entonces, ahí la discusión se hace interesante, porque ahí nosotros entramos a comprender la lógica, la matriz que se va a configurar, o la lógica o la episteme, como no, el saber, la forma de comprender, la forma de comprender del mundo, lo que Liceo Verón le va a llamar esa gramática de producción, ¿no? Que de qué forma la sociedad va construyendo su sociedad. Entonces, en ese sentido, ¿no? O sea, ¿cómo en esta saturación, ya pasó ahí, en esta saturación, en esta aceleración, en esta situación de que estamos enterrados por informaciones, ¿no? Estamos enterrados en informaciones, ¿cómo construir criterios analíticos para la comprensión? Cuando hacemos esa pregunta, no estamos yendo contra lo que es informado, sino estamos cuestionando la lógica que se está construyendo a partir de esa saturación de información. Y ahí las preguntas comienzan a ser más interesantes. No sé si... ¿qué? De vuelta, recuerdo experiencia de aula. Ajá. Perdón, ¿eso último que dijiste lo podés repetir? A ver, ¿Cómo construir criterios analíticos? claro, por eso cuando nos preguntamos cómo construir criterios analíticos, ¿no? para la comprensión, no estoy cuestionando la información, estoy cuestionando, a ver si por ahí, estoy cuestionando la lógica que se está construyendo en esta aceleración y en esta saturación. Porque eso, no sé si lo repetí igual, pero es esto, ¿no? Cuando nosotros cuando yo estamos conversando ahora y cuestionando esta situación, no solamente estamos cuestionando de que haya mucha información sobre algo, estamos cuestionando que ahí se construye una lógica interpretativa de la sociedad, y una lógica de una construcción de un tejido social. Porque si no, nosotros mismos cuando estamos analizando quedamos en lo superficial. Porque la cuestión es que esta saturación de información, ¿qué efectos tiene en nuestra construcción del tejido social? ¿No? O sea, entonces algunos autores van a decir, más que navegar en las informaciones, lo que nos está pasando es que estamos naufragando en las informaciones, estamos ahogando, ¿no? Pero lo que para poder discutir nuestra sociedad, por decir una forma, en un sentido muy amplio, o nuestro tejido social, tenemos que entender las lógicas que hacen lo que somos nosotros como sociedad. Y ahí la pregunta empieza a incomodar un poco más y a ser más interesante. Porque ahí es justamente, ¿no? Por eso es que ahí, retomando lo que hablamos al inicio, por eso es que ahí el silencio informativo, tenemos una saturación de información por el silencio. Saturación
saturación de información por el silencio es justamente porque hay cosas que no se hablan, no se dicen, no tienen un efecto solamente por lo que no se dice ahí, sino porque social, en ese tejido social, en esa lógica que se va construyendo, no hacen parte de los procesos interpretativos sobre algo. Entonces, sí. A mí me llevó un tiempo construir, creo yo más o menos, un cuadro informativo. Justo a los pocos días que Messi salió abruptamente de Barcelona y fue contratado por el Paris Saint-Germain, yo en clase le pregunté a los alumnos, ¿alguno de ustedes compró una camiseta del Paris Saint-Germain? Y uno o dos se la habían comprado. Entonces le dije, ¿ustedes saben quiénes son los dueños del Paris Saint-Germain? No, sí, algunos, sí, creo que en Qatarí. Ese hombre, fulano de tal, es parte de un grupo de poder de Qatar. ¿Ustedes saben que en Qatar el talibán tuvo capacitación terrorista? Fue sede de las pseudo negociaciones en Estados Unidos y el talibán parece salir impresentable que hizo Estados Unidos. Y que Qatar financió el talibán. Entonces digo, vos cuando compraste la camiseta del Paris Saint-Germain, unos centavos ayudaste al talibán. Me querían matar. ¿No? Pero me parece que tampoco no estoy. Porque Luis, ayer justamente estábamos en clase y una compañera, una docente, estábamos dando una clase de metodología para los estudiantes de medicina y de psicología. Son profesores de metodología para el primer año de medicina y de psicología. Y una colega nuestra hace un recorrido sobre el tema de lo que era considerado locura y ahora con todo el proceso de sacar los manicomios, ¿no? Es un proyecto, en el caso igual, el proyecto de Lepra de sacar los manicomios. Y ella inicia el proceso diciendo, bueno, anteriormente se creía que la locura era una piedra que estaba en el cerebro, entonces se abría la cabeza de las personas para encontrar la piedra de la locura, ¿no? Después ahí empieza a ver que no, pero empieza todo el tema de en la época medieval, la quema de brujas, y ella va haciendo todo un proceso hasta a llegar hoy a una ley en 2017 en Uruguay donde hay la propuesta de que para el 2025 no haya más manicomios, ¿no? Pero entonces ella hace rápidamente ese relato. Podemos quedarnos con el relato o hacer otro movimiento que es entender cómo ese relato no solamente nos cuenta, nos narra una historia, sino que también nos permite ver una genealogía, nos permite ver porque ahí entra el campo jurídico, el campo religioso, el campo económico, el campo de la salud, todo esto. Cuando uno hace ese ejercicio de que no quedamos solamente con la historia contada, sino que vamos a entender las cosas que permitieron que esa historia sea contada, de esa relación entre campos, esa relación entre saberes, ¿no? Esas distintas instancias temporales que hubo para entender hoy, decíamos en los estudiantes, más allá de estar de acuerdo o en desacuerdo, saber el camino histórico, el proceso que se hizo para llegar a lo que estamos hoy. Y no andar diciendo que estoy de acuerdo o en desacuerdo porque estoy de acuerdo o en desacuerdo. En esto que tú decías, el hecho de llevarlo, ¿no? Agarrar como hacer esto, ¿no? O sea, como llevar a esto, ¿no? De decir, bueno, pero esta camiseta hace parte de esto, este proceso, ¿no? De construir, ese proceso, ¿no? Que Foucault lo hacía muy bien, el proceso de la, ¿no? Genealogía de algo o la arqueología de algo, más allá de la situación, bueno, que ayudó económicamente, ¿no? Es que se comprenda que un hecho, en este caso, cuando hago este ejercicio, estoy haciendo también ejercicio de yendo a ver de dónde sale esto, y llego allá a los talibán, ¿no? El grupo Qatar, el talibán, es entender
esto que hablamos hoy, justamente entender la interacción, la relación entre esta situación. Entonces la camiseta no está sola en el mundo. La camiseta no llegó de un paracaídas, no nació de un... O sea, hay algo que la camiseta llega y hay un proceso que se puede comprender. Esta comprensión, este análisis lógico, es entender lo que sería el intestino de las cosas, ¿no? O sea, hay un proceso ahí. Entonces, ese ejercicio que hago de comprensión, más allá de la camiseta, que hago, es un ejercicio interesante. Ese es un ejercicio de comprensión, más allá del contenido, ¿no? Estoy hablando en el sentido de comprensión, de ir entendiendo la relación entre los hechos, de ir entendiendo el contexto. O sea, ir construyendo, y por eso acá la palabra tecnología tiene sentido, ir construyendo el texto, que es decir, el tejido de que esa camiseta me permite realizar una reflexión sobre algo. La saturación, lo cual decía, lo inmediato de la saturación y la aceleración de información no me permite hacer ese juego. Quedo solamente, para tomar el ejemplo que decía, quedo solamente en la camiseta. La comprensión es lo que hay atrás. Lo que hay, cuando digo atrás, o lo que hay por debajo. Más allá del contenido, del contenido. Cuando hago el ejercicio de esto, relacionarlo con otras cosas, es lo que se llama una lectura, la lectura de la complejidad de los hechos. O sea, estoy haciendo un proceso de de complejizar mi mirada. La saturación. Me decía, no me complique la vida. Entonces, la saturación y la aceleración va contra la complejización de la mirada sobre el mundo. Cuanto menos compleja la mirada, económicamente más rentable, porque gasta menos tiempo. Y lo que hablamos hoy, que igual te preguntaba, el sistema educativo premia, como sistema que atraviesa, premia la no complejización. Porque el complejizar hace perder tiempo. Y todavía tenemos esa idea del tiempo solo. Entonces, ahora no es por Bitcoin. ¿No? Pero es eso, ¿no? En ese sentido, para ir como terminando, porque ya nos fuimos, ¿no? ¿Cómo esto tiene que ver con aquello que hablamos al inicio? Mirábamos tele de un lado y del otro para construir, ¿no? O sea, cómo construíamos mirando de un lado y del otro. Pero yo quería terminar justamente con algunas cuestiones, ¿no? O sea, esto que hablamos de la información como mercancía, ¿no? Ahora la información leyes las leyes del mercado, ¿no? En este sentido, no es que se venda la información, sino que en estas lógicas temporales que estábamos hablando. Y yo quería terminar con dos cosas también para entender esto, ¿no? O sea, Sam Parker, en el año 2017, que es expresidente de Facebook, él dice en una entrevista, cito acá entre comillas, dice: solo Dios sabe lo que le está haciendo al cerebro de nuestros hijos, refiriéndose a Facebook. Dice esto, ¿no? Solo Dios sabe lo que le está haciendo al cerebro de nuestros hijos. El cofundador, dice la noticia, el cofundador de la red social ha admitido que sabía que estaban creando algo adictivo que explotaba, entre comillas, una vulnerabilidad de la psicología humana. Y dice entre comillas, literalmente, esto que hablamos de las conexiones de Facebook, 2017, dice, literalmente cambia tu relación con la sociedad. Probablemente interfiere con la productividad de maneras extrañas. Solo Dios sabe lo que está haciendo al cerebro de nuestros hijos. Parker explica, dice en esta entrevista, Parker explica que cuando Facebook se estaba desarrollando, el objetivo era, se pregunta,
¿Cómo podemos conseguir que consuman tanto tiempo y atención consciente como sea posible? Fue esta la mentalidad que llevó a la creación de funciones como el botón me gusta, que daría a usuarios un pequeño golpe de dopamina para alentarnos a subir más contenido. Concluyendo, dice, entre comillas, es un ciclo de retroalimentación de validación social, exactamente el tipo de cosa que a un hacker como yo se le ocurre, porque estás explotando una vulnerabilidad de la psicología humana. Eso sale en el diario ABC de España, ¿verdad? Que fue en el año 2017. Entonces, es esto, ¿no? O sea, no es buscando conspiración ni nada, sino entendiendo, ¿no?, que la lógica que se instale, que hablábamos hoy, ¿no?, de la lógica que hablábamos justamente hoy, de esto, ¿no?, de que estamos, ¿no?, lo hablaba, ¿no?, el hecho de esa excitación y de esa depresión y esa aceleración y ese estar siempre en un estado, ¿no?, de supuestamente, ¿no?, de bienestar, o estado también confesional, ¿no? Yo escribía un texto sobre esto, ¿no? Esto crea un estado de confesión constante, constantemente estamos diciendo lo que estamos sintiendo. Es una lógica de confesión, es una lógica de vigilancia, ¿no? Y constantemente estamos diciendo qué nos gusta y qué no nos gusta. Y estamos contándole al mundo en qué lugar, estoy en el baño, estoy en tal lugar, como si el mundo se interesara. ¿No? Pero ese constante estar, esta excitación constante o hiperexcitación, ¿no?, mantiene un estado donde cualquier movimiento que se interponga para tornar ese efecto más lento, y aquí viene lo que Walter decía, más lento, tendrá que ser eliminado. Esa es la lógica. Eliminado, no solamente digo eliminado del muerto, sino eliminado de que no hace parte de un sistema, ¿no? No hace parte. Entonces empieza justamente, y esa parte empieza a sentir esa culpa de que no está consiguiendo acompañar la velocidad de lo contemporáneo. Terminando con esto, ¿no?, en esto, o sea, hay un autor, usted lo debe conocer, un autor surcoreano, Byung-Chul Han, que es un autor que ha entrado bastante, retomando discusiones de otros autores anteriores, pero él va a hablar de la recuperación justamente de lo ritual. Y lo que hablamos hoy, el vínculo está relacionado a lo ritual, al rito, que tiene un tiempo y un compás distinto de las narraciones. Es esto, la camiseta y ver todo el camino que hizo, la piedra en el cerebro como la locura, y ver hoy es justamente entrar a entender las cosas en un compás y un ritmo distinto. O sea, ese compás y ese ritmo y ese tiempo más lento son entendidos como obstáculos a la aceleración. Por eso no me moleste, no me complique, tiene que ser ahora ágil. Y ahí que hablamos de la cuestión de los grupos también. Entonces, justamente se eliminan, ¿verdad? Entonces, todo lo que no lleve a la eficacia, a la eficaz competencia, tiene que ser retirado. La extrema aceleración, por lo tanto, se empiezan a abandonar, miren cómo esto, empiezan a pensar, ¿no? Empezamos a pensar, se empiezan a abandonar las formas de vínculo que no permitan la aceleración. Se empiezan a abandonar las formas de vínculo que no permitan la aceleración. Por eso puedo, sin leer una causa, tener opinión. Porque no interesa el vínculo que me va a decir que para opinar sobre algo tengo que haberlo leído. Porque eso no permite la aceleración. La aceleración como lógica que se instala, que se va construyendo internamente. O sea,
este autor va a hablar también y va a decir que se pierde la posibilidad de experimentar la duración. La duración, de experimentar la duración, de experimentar el transcurrir. ¿No? Entonces, en ese, y terminando, justamente cuando hablamos hoy de saturación informativa, la aceleración, ¿no? Y el desafío analítico que nos estamos poniendo y que nos estamos preguntando para entender esto, ¿no? Entonces, era por ahí para compartir y agradecerles también porque yo había pensado un camino y las preguntas fueron llevando por otro camino que al final se bifurcan, ¿no? Como decía un tal Jorge Luis Borges, ¿no? Los caminos, pero eso es lo interesante y agradecerles también las preguntas y lo que fueron diciendo porque nos permitió también entrar en este diálogo cotidiano, ¿no? Y que nos toca desde muchas puntas, ¿no? Entonces, agradecer, muchas gracias. Agradecer también a la gente de Librería Proa que nos ayudó a difundir, a los portales digitales, La Pirámide 03442 y Miércoles Digital, y por supuesto a la comisión directiva de la Biblioteca La Buena Lectura, que nos permitió el espacio para poder intercambiar opiniones y buscar una lectura de esta realidad que a veces que parece que nos quiere someter, pero que del análisis de ella la vamos comprendiendo. Danilo, ¿estás por ahí? Sí. Te voy a pedir que repartas a los presentes el semanario 2011 Muy bien. y de obsequies el calendario de Argentina y de Uruguay de El Círculo, que es una atención para todos los presentes. Y por supuesto, aquellos que quieran recibir el material, el vínculo, el link al canal YouTube donde está grabada esta charla, Jimena le va a estar anotando el nombre y el WhatsApp, el celular, y algún otro material que le vamos a pasar. Entre ellos, ¿sabes qué estaba pensando? Pero ¿te parece? Tiempos líquidos en Sigmund. También, sí. Sigmund Bauer. Jimena. Anota que quieran anotarse, les pasamos materiales.